Bueno, voy a lo de Alcir. Agne Besant dice que es posible hacer rectificaciones. Y otros autores dicen que es posible hacer rectificaciones y que el estado de conciencia no se pierde en la vida post-mortem. Así, el arreglo del cuerpo astral a que alude en algunos libros el señor Leadbeater, Ricardo nos ha hablado de que el cuerpo astral se reorganiza a la hora de la muerte. La doctrina secreta no dice que se reorganiza a la hora de la muerte, sino que se organiza. La doctrina secreta dice que no hay un cuerpo propiamente dicho, un kama rupa, sino que es una forma sin organización. Y que a la hora de la muerte esa forma, esa materia sin organización, se organiza. Pero otros autores dicen que está organizada mientras vivimos. Y que a la hora de la muerte no se organiza, sino se reorganiza. Y que entonces, de los 7 subplanos de la materia, de los 7 subplanos del plano astral, el subplano más denso e inferior forma una capa, y los otros subplanos forman capas, y el ego queda encerrado dentro. Y que entonces el ego es consciente de su última capa, pero es consciente. Él vive en ese subplano conscientemente. Esa capa más densa se disuelve y entonces pasa al subplano siguiente y es consciente en ese plano siguiente. Y así cada una de las capas. Se dice que es como las capas de una cebolla, ¿no? Que se van disolviendo y el ego va pasando por los subplanos del plano astral. Cuando se terminó la última capa astral, entonces pasa al mundo mental, al primer cielo, con los subplanos inferiores del mental, al segundo cielo, con los subplanos superiores o causales del mundo mental. Pero se nos dice que ese proceso es consciente. En la carta de los maestros se nos dice que ese proceso es inconsciente en la gestación y de un estado de conciencia propio, que no es ni estar dormido ni estar despierto, en Devachan. Está escrito semiconsciente, alguna cosa. Sí, porque no hay palabras para todos los estados de conciencia que puede vivir un ser vivo o un ser muerto. No hay palabras en los idiomas humanos. Entonces, los filósofos del Vedanta, cuando hablan, ¿qué es Maya? Maya es de la naturaleza, una naturaleza que no es ni irreal ni real. Y así solucionan la cuestión. Maya no es real, pero tampoco es irreal. Es otra cosa. Y hay que descubrir qué es esa tercera cosa. El estado de conciencia en Devachan hay que descubrirlo, pero se vive en el mundo físico acá, mientras estamos en este plano, en algunos momentos de nuestra vida, se viven estados parecidos a los del Devachan, sin abandonar el cuerpo físico. Bueno, cada autor tiene una opinión y uno tiene que razonar cuál le parece más potable, decimos en idioma español, cuál es más aceptable, ¿no? Las opiniones están ahí, uno tiene que ejercer su juicio, su capacidad de llegar a una conclusão. Quando você falou da correspondência entre os princípios e os corpos, prana ficou sem corpo. Quedó como princípio, pero no como cuerpo. Poderia-se dizer que prana é como o combustível do veículo? Podría que não é um decir. veículo, mas é o combustível, que sem ele também o veículo não funciona. Así es. Dá para fazer y essa así es comparação? tratado como una energía, ¿no? La comprensión de cuerpo es, como nos dice en la conversación corriente, en el diccionario, la significación, un cuerpo es un todo organizado, es una organización.
Pero prana es una corriente de vida, no es una organización. Por eso, algunos autores dicen, es un principio, pero no es un cuerpo, no es un todo organizado. Asimilable al doble etéreo. Asimilable y necesario para la vida del doble etéreo y del cuerpo físico. Primera pregunta. Segunda. É bem subjetiva. Durante muitos anos, eu tive muitos sonhos que me apresentavam uma opção laranja e uma opção violeta. E foi uma coisa assim repetida por mais de 10 anos. Sempre numa encruzilhada, a opção laranja e a opção lilás. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que a opção violeta, laranja e violeta, a opção violeta era sempre mais espiritualizada e a opção laranja era sempre mais animalizada. Como então, diz um provérbio brasileiro, te conheço laranjeira. Pois é. Então, eu acabei concluindo, tentativamente, que se tratava de uma opção de Kamamanas e de uma opção de Budimanas. Então, eu concluí que haviam simultaneamente Kamamanas e Budimanas em mim. E não sei como você encaixa isso nessa sua explicação, não sei se a minha interpretação é factível. Gostaria de saber a sua opinião. Bueno, no vamos a definir ahora la conciencia, porque es una cosa compleja. También es difícil de definir lo que para nos es inteligencia. Es algo vivo, proteico, algo que se nos escapa. Cuando buscamos una definición, vemos que no sirve del todo, entonces buscamos otra definición. Pero lo que sí sabemos de conciencia es el estar despierto, el estar percatado, lúcido, respecto a lo que pasa con nosotros y a lo que pasa con el mundo y los seres que nos rodean. Y cuando nos observamos a nosotros mismos en este periodo de nuestra evolución, todos los que estamos acá hoy, es porque hemos estudiado teosofía. Todos los que estamos aquí y respondemos de un modo intuitivo, desde nuestro interior hay una respuesta positiva. Esto es la verdad. Nosotros estamos en el campo de la verdad. Estos estudios son la verdad. Es el testimonio que se da el ego interior a sí mismo dentro de la personalidad física. Es cuando hay esa respuesta ante algo y decimos, es verdadero, es la verdad. Esa es una respuesta intuitiva. No tenemos que razonar, será la verdad, no será la verdad. Irrumpe eso en nuestra vida y decimos que es la verdad. Este estado de conciencia en que aceptamos sin discusión que las enseñanzas esotéricas son la verdad, es así porque ya en vidas anteriores la hemos experimentado, la hemos investigado. La hemos recibido de maestros, de libros, de seres superiores a nosotros. Y muchos estudiantes de teosofía me han dicho a mí, eu corroboré mi experiencia con otros estudiantes de teosofía que cuando pegaron por primera vez un libro de teosofía o cuando escucharon por primera vez una palestra dijeron, esto yo lo sabía, de algún modo eu sabía esto. Estaba dentro de mí. Esto es una experiencia universal entre los esoteristas. De manera que nosotros en esta vida hemos retomado nuestra evolución espiritual. No la empezamos ahora. Otras personalidades la empezaron, hicieron cierto desarrollo y ese material entre los dos polos fica en el lado positivo. Va al terreno del ego
es asimilado por el eu superior y a los 14 años, 15 años, 20 años, en algún momento, eso que ya está, irrumpe, aparece y no tiene necesidad de que empecemos a razonar, ¿será verdad o no? Tenemos esa intuición. Por eso estamos aquí. Estamos retomando experiencias y retomando estudios, no comenzándolos en este momento. Por eso el problema de la bifurcación de los senderos y qué vamos a hacer en nuestra existencia actual, qué camino vamos a tomar, porque venimos caminando por un camino, pero él se bifurca, se abre en dos caminos. No puedo caminar por los dos, tengo que elegir uno, tengo que ir por este o por este. La experiencia de Buddhi Manas y de Kama Manas es el problema que se nos presenta y puede estar simbolizado por colores, pero puede estar simbolizado por números, por formas, por sonidos, pero la cosa es la misma. En Bosé fue por colores. Pero esos caminos no son caminos físicos. Puedo ir al refectorio por un camino que veo que la gente va por ahí, o puedo ir por el otro camino. Elijo un camino u otro. Estos caminos de Kama Manas y Buddhi Manas son estados de conciencia, son formas de actuar nuestro ser psíquico y no son caminos físicos, así que nuestra conciencia se traslada por momentos a Kama Manas y por momentos a Buddhi Manas. Subsisten, están juntos los dos caminos y uno tiene que ir desapareciendo hasta que finalmente quede el camino superior. La lucha por la iniciación, por el discipulado, por el adaptado es por qué camino caminamos más tiempo. Los caminos se distribuyen, pero poco a poco hay que estar más tiempo en este. Y en la próxima encarnación, más tiempo en este y menos en este. Hasta que este es absorbido por aquel y hay un solo camino. Nosotros usamos manas superior y manas inferior. Pero un iniciado en determinada iniciación ya no tiene manas superior y manas inferior. Tiene manas. Y el manas actúa por esta vía cuando es necesario y actúa por aquella vida cuando es necesario. Pero ya no hay lucha. No hay dos principios que luchan entre ellos. Cuando este polo y aquel polo, que se reparten lo mejor del ser humano, quiero esto para mí, quiero esto para mí, cuando estos polos han desaparecido, se han unificado, no hay más lucha. Entonces la vida se hace muy feliz. Los altos iniciados son muy felices, tienen un grado de felicidad que nosotros desconocemos, justamente porque estamos en la etapa intermedia. Sí, Alfredo. Son pequeñas. ¿Cuál sería la recomendación para que el desenvolvimiento de manas no fique afectado por el orgullo? Por ejemplo, yo empiezo a estudiar teosofía, conozco teosofía, y empiezo a subir un sentimiento de superioridad sobre otras personas, que crea una separatividad. Entonces, puede ser que yo sea un miembro de la sociedad teosófica muy real, muy sincero, pero con un sentimiento de superioridad solo porque estudié más teosofía. ¿Cómo se puede recomendar ese desenvolvimiento de manas que fique con humildad y no con orgullo? Bueno, una respuesta rápida y sin complicaciones es que el remedio contra el orgullo, el remedio que podría emplearse
contra el orgullo sería que cada día de nuestra vida nos obligáramos a contemplar y a tener viva la imagen del Maestro que es muy superior a nosotros.